os presento a Marcel Hansen, que ante todo es una persona muy querida y muy apreciada en esta entidad y por todos los integrantes de la entidad. Y además, él es economista, es profesor e investigador de la Universidad Autónoma de Madrid y de FEDEA, y él va a compartir un estudio sobre el impacto de los contratos de aprendizaje en la inserción laboral. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. El amor es mutuo. Es un privilegio estar aquí de nuevo. En mi caso es la segunda vez. España y también Baleares han hecho una apuesta para la formación dual y yo con mis compañeros en FEDEA queremos contribuir a esto a través de lo que sabemos hacer, que es la investigación y la evaluación. Hemos hecho evaluaciones de los dos pilares de la FP dual, tanto el del ámbito educativo como el del ámbito laboral, y es el segundo de lo que voy a hablar hoy. Es un estudio hecho junto con David Troncoso Ponce, que es recién incorporado a la Junta de Andalucía, y se llama el impacto de los contratos para la formación y aprendizaje en la inserción de los jóvenes. Yo hablaré de contratos de aprendizaje en vez de formación por los apprenticeships, el símil anglosajón, que soy todavía más anglosajón que castellano. La evidencia internacional muestra claramente que formación dual es un instrumento muy potente para mejorar la inserción laboral, es decir, el tránsito de la educación hacia el empleo, y en el caso de los contratos de aprendizaje, sobre todo, como se ha mencionado anteriormente, es un instrumento clave para mitigar el impacto de las altas tasas de abandono escolar. Muchos jóvenes que abandonan con pocos estudios. Sin embargo, a pesar de numerosas reformas, el contrato todavía no juega este papel que yo pienso que debe de jugar como una vía de entrar al mercado laboral dominante. Y hay dudas persistentes desde algunos ámbitos sobre la calidad de la formación ofrecida. La evaluación es una herramienta muy potente, primero para medir el impacto, identificar posibles vías de mejora y luego llevarlos a la práctica a través de reformas. Para los que no lo sabéis, el contrato de aprendizaje tiene muchas características en común con el sistema de apprenticeships en el Reino Unido. Los elegibles son menores de 25, aunque transitoriamente se permitió hasta 30 años, sin la calificación necesaria para acceder a un contrato en prácticas, es decir, sin un título de FP o un título universitario. Son empleados temporales de entre 1 y 3 años de empresas, reciben un salario, existe un mínimo legal para las horas formativas y, importante, la formación es certificada y las empresas reciben varios tipos de bonificaciones para hacer el contrato más atractivo. Empiezo con buenas noticias y es la mejora en las tasas de abandono. Aquí la línea azul es el abandono escolar temprano. Son jóvenes que han abandonado sin el segundo ciclo de secundario, y aquí abajo tenemos lo que por desgracia se llama fracaso escolar en España, pero lo que es el fracaso del sistema, no del alumno, ¿no? Que son jóvenes que abandonan sin haber conseguido ni siquiera el certificado de eso, y para esos últimos, estos contratos son prácticamente la única opción para completar su formación o incluso reengancharse al sistema reglado. Y es importante porque, aunque tenemos mejoras, el colectivo de beneficiarios es muy alto. Aquí, dos cifras interesantes es 2017, mirando a los ninis. En el grupo de edad de 16 a 24 había más de 400.000 beneficiarios potenciales y entonces todavía era posible formalizarlo con jóvenes menores de 30. En total, unos 800.000 jóvenes con muy bajos niveles de cualificación que no estaban trabajando, ni estudiando, ni recibían formación. Este es el colectivo a que debería ir el contrato. ¿Qué es el objetivo de lo que hacemos? Pues nosotros queremos estimar el impacto causal de la participación en un contrato de aprendizaje en la inserción laboral. Es decir, ¿qué es la mejora en los resultados laborales porque alguien ha participado en un contrato
y por tanto necesito un contrafactual, necesito generar lo que hubiera ocurrido con esta persona si no hubiera participado. Nos interesa en particular las mejoras en el acceso al empleo indefinido. Hablamos mucho de la calidad de empleo, no la mera inserción. La importancia de la duración del contrato de aprendizaje y con esto también la calidad de la formación y la relación con el nivel educativo previo del aprendiz. Aquí me hubiera gustado, pero no podemos identificar lo que son los efectos. Hubo dos reformas, 2011-2012, es imposible identificar sus efectos por separado. Mirando datos descriptivos se ve inmediatamente que el contrato actualmente solo representa un 1% de los contratos iniciales para los potenciales beneficiarios. Pocos contratos duran más de un año. La tasa media de conversión, es decir, el paso al indefinido, es bajo, pero mucho más alto que para contratos temporales. En mayor parte se ofrece por parte de pymes, 70%, y es muy común en el sector de hostelería, que es casi un tercio de todos esos contratos. Gráficamente, esta línea es el número de contratos de formación y se ve un salto enorme. Esto coincide con la reforma de 2011, que permitió ofrecer el contrato a menores de 30, es decir, se aumentó el límite, y se suprimió durante varios años el requisito de la certificación. Y esto dio lugar a un boom en estos contratos, pero en el momento que se impuso de nuevo el requisito de la formación certificada, vemos un derrumbe. Y de hecho, a niveles más bajos que antes de la crisis. El número de conversiones es muy bajo, y en términos porcentuales, pues actualmente está en 1%. Si miramos duraciones, hemos visto un aumento desde 2007-2012 en el aumento, prácticamente por la reforma, la mayor parte alrededor de un año. Distribución de contratos por nivel educativo previo, vemos una mejora de la participación de jóvenes sin la ESO, y en parte puede ser porque los contratos ya no obligan a que los jóvenes sin ESO dedican el tiempo a obtener el certificado de ESO, pero en el mismo momento se ha ido más allá y ahora se excluye esto como el objetivo principal, que yo pienso que es un error, que se debería permitir. Por tamaño de empresa, prácticamente 80% en empresas con menos de 25 personas, y en horas formativas muchos se centran en los 600 horas de formación mínimas. Entonces, ¿qué hacemos? Pues la idea es que yo quiero estimar la mejora en las posibilidades de empleo, empleo indefinido y la estabilidad de empleo si alguien participa en un contrato para la formación. Y para esto comparamos dos grupos de entrantes. Personas cuyo primer contrato es un contrato de aprendizaje. Esto en el lenguaje nuestro es el grupo de tratamiento, ellos que reciben el tratamiento. Y un grupo de control, que son personas con características muy similares, pero en vez de un contrato formativo han empezado con un contrato regular, temporal o indefinido. Este primer contrato va a definir si alguien es un tratado o alguien del grupo de control. Y luego voy a distinguirles en el resto de sus carreras laborales y analizo el efecto inmediato de tratamiento, es qué ocurre al final del primer contrato, y el efecto posterior, qué ocurre en el resto de su carrera laboral, y somos capaces de seguir a los jóvenes durante 7 años, como máximo. Vamos a hacer un esfuerzo para controlar por todo tipo de diferencias, incluso aquellas que no se observan en los datos, y modelamos también quién va, por si no capto muy bien o la asignación no es aleatoria, voy a modelar también la selección. Todo está pensado para llegar lo más cercano posible a lo que sería un experimento o un proyecto piloto en que aleatoriamente se coge a algunos jóvenes y se manda a un contrato de formación y otros que se mandan a un contrato temporal. Nosotros tenemos que trabajar con datos observacionales, es decir, datos reales, donde la gente ha elegido.
Y esto claramente es un reto, ¿no? Porque puede generar sesgos y realmente identificar lo que sería la causalidad, nosotros tenemos que captar todas las posibles variables que influyen en la elección de un contrato para el aprendizaje. Muchos de ellos se pueden observar en los datos, pero muchas otras no. Por ejemplo, motivación, ¿no? Algo crucial. Cuando se empieza a trabajar con el colectivo se observa, pero cuando yo voy a los datos no se recoge, ¿no? Vamos o llegamos mucho más lejos que cualquier otro estudio hecho en España, y yo diría, incluso a nivel internacional hay pocos estudios rigurosos por estos problemas de selección, pero aún así pido cautela a la hora de interpretar los resultados, porque hay posibles problemas menores, pero pueden existir de selección. Muy rápido, lo bueno, 600.000 personas en la muestra. Y tenemos todo su historial laboral. Fuente, datos administrativos de la Seguridad Social, se llama la muestra continua de vidas laborales. Por lo tanto, yo observo todos los contratos de alguien, también las horas, base de cotización, tipo de contrato, fecha de inicio, fecha de terminación, dónde viven. La pena, no observo cuál es el contenido formativo. ¿Qué es realmente lo que hacen durante su contrato? Pero sí observo la duración y tengo que utilizar la duración como un proxy por la calidad de la formación. Empiezo con el resultado más importante. En contra de lo que se suele decir, este contrato tiene un potencial enorme para favorecer el tránsito del empleo, digamos, temporal a fijo. Aquí tenemos la tasa de conversión, es decir, el porcentaje de personas que van de un contrato inicial, que puede ser formativo o temporal, hacia un contrato indefinido. La línea verde son los contratos de aprendizaje y, como podemos ver, al final del segundo año y al final del tercer año hay un salto. Prácticamente el 25% de los aprendices que llegan al final del segundo año pasan inmediatamente a un contrato indefinido. En el caso del tercer año, sube a 33%. Estos datos comparan muy favorablemente con los datos de alumnos que van, o jóvenes que van a un contrato temporal, porque esta tasa es 1%. Es decir, 25 a 30 veces más grande. El potencial existe, pero se verifica solo en contratos que duran un mínimo de 2 años, y como acabo de decir, la gran mayoría de los contratos de formación dura 1 año. No llega a estos 2 años, ¿no? Y por esto el impacto global, al nivel, digamos, de la economía española, es pequeña, porque hay pocos contratos de formación y demasiado pocos de ellos llegan a los 2 años. Aquí podemos ver, se llama tasa de supervivencia, pero es el porcentaje de personas que siguen en el mismo contrato con el tiempo. Esos son los contratos indefinidos, esos son contratos de aprendizaje y esos son los contratos temporal. Se puede ver que el contrato de aprendizaje es más estable que los contratos temporales, inicialmente incluso más estable que el de indefinido, pero a 24 o 36 meses quedan muy pocas personas, ¿no? Importante, aquí tenemos el mismo gráfico de la conversión en indefinido por nivel educativo previo. Es decir, puedo comparar a jóvenes que entran sin la ESO, con la ESO o con el bachillerato. ¿Y qué podemos observar? Los picos son prácticamente iguales. Hay una pequeña diferencia, pero incluso para los más desfavorecidos, el contrato sirve como un trampolín hacia el empleo indefinido, cuando esto incluso es complicado hoy en día para universitarios. Y sé de lo que hablo porque soy profesor universitario, ¿no? Esos son los efectos instantáneos, es decir, al final del primer contrato. Pero luego podemos seguir a los jóvenes durante el resto de su carrera y dividimos la muestra ahora en los que tenían un primer contrato de aprendizaje y los que tenían un primer contrato de
temporal o fijo. Los fijos son 2 o 3. Y siempre las comparaciones que haré son entre contratos de la misma duración. Si yo digo que el contrato de aprendizaje funciona mejor, es en comparación con alguien que ha tenido un primer contrato temporal de la misma duración. ¿Vale? Primera observación. En promedio, los contratos sucesivos son más estables si ha sido por un contrato de formación. Aquí podemos ver que sobrevive más gente en el empleo cuando es de la línea naranja, que son los tratados. Las diferencias no son muy elevadas, pero existe en contratos temporales. También se observa en contratos indefinidos. Segundo, los tratados, los aprendices en el resto de su carrera también salen más deprisa del desempleo siempre que su contrato inicial ha sido de más de 16 meses. Y otra vez, importante, no encontramos diferencias significativas por nivel previo de educación. Vale para los que entran sin la ESO como los que entran con el bachillerato. Aquí podemos ver que las diferencias son más pronunciadas en el caso de acceder a un contrato indefinido. La diferencia entre el porcentaje que permanece en el empleo es bastante mayor para los tratados, los aprendices, que los que no han hecho un contrato de aprendizaje. Aquí, por nivel educativo, y podemos ver que la estabilidad del empleo de un aprendiz que no tiene la ESO es mayor que la estabilidad laboral de alguien que tiene el bachillerato y no ha hecho el contrato de formación. Como he dicho, también afecta a las salidas de desempleo. Aquí el efecto de tratamiento es negativo, es decir, en promedio los aprendices salen menos deprisa que el resto. Pero si permitimos que la tasa de salida depende de la duración de su contrato inicial, la duración de la formación, vemos que a mayor duración, menor diferencia, y a los 16 meses el efecto cambia de signo. Es decir, con 16 o más meses de formación inicial, tienes más oportunidades de salir del desempleo, tienes empleos más estables y, en el caso de llegar a 24 o 36 meses, tienes unas posibilidades de acceder al empleo indefinido muy superiores a personas jóvenes que no han hecho o no han elegido esta opción. La parte que a mí más me gusta, y será porque lo inventé yo, es decir, ok, está bien lo de analizar transiciones individuales, es decir, ahora el joven está en desempleo, ¿cuál es su posibilidad de acceder a un empleo? Pero realmente de lo que se trata es mirar lo serían trayectorias laborales. Y aquí, para captarlo, lo que pregunto es, ¿cuánto tiempo transcurre hasta que un joven que entra al mercado laboral encuentra un empleo indefinido? Y lo voy a condicionar en su primer contrato, si ha hecho un contrato de aprendizaje o no. Para daros un poco de contexto, antes de la crisis, en promedio un joven en España tardaba 60 meses para acceder a un contrato indefinido, de los cuales 40 meses en empleo, 20 en desempleo. En la crisis, esta cifra se ha aumentado a 96 meses, 94, es decir, casi 8 años. Para muchos de nuestros jóvenes, incluso con formación, el contrato indefinido se está transformando en un mito si no hacemos esfuerzos para mejorar esto. Primer gráfico. Aquí considero solo a las personas que no han conseguido quedarse con la empresa que les dio el primer contrato. Por lo tanto, después de la formación, el aprendiz ha entrado, por lo menos brevemente, en desempleo y se busca luego su vida en el mercado laboral. Y comparamos esto con personas con contratos laborales iguales. Estos son contratos iniciales de 6, 12, 24 y 36 meses.
no vemos diferencias. Es decir, si no te quedas con la empresa que te ha formado, el contrato de formación no parece fomentar el acceso al empleo indefinido. Esto no quiere decir que no tiene efectos positivos, porque como he dicho, salen más rápido del desempleo y se mantienen en el empleo durante más tiempo. Pero si hablamos al acceso al empleo indefinido, al haber perdido el vínculo con la empresa de formación, este impacto positivo desaparece. Pero reaparece aquí. Aquí incluyo a todo el mundo, es decir, también incluyo a las personas que sí se quedan con la primera empresa y ahora cuento el tiempo desde el inicio del contrato de formación. Otra vez, 6, 12, 24 y 36 meses. Y aquí, ¿qué podemos ver? Para los aprendices que tuvieron un contrato de máxima duración de 3 años, al cabo de 7 años, 75% tiene un contrato indefinido. Recordaros de las cifras que di antes, 96 meses actualmente para acceder. La diferencia es prácticamente 32 puntos superiores al porcentaje de las personas que no tienen un contrato de formación. 60% de los jóvenes aquí consigue un contrato en 7 años. Estas diferencias son enormes y, por tanto, no solo es grande al cabo del primer contrato, pero esto tiene un efecto duradero durante 7 años que no se diluye. Y esto para mí es uno de los resultados principales del estudio. Además, el contraste con estos resultados sugiere que tenemos que tener cuidado con la transferibilidad del conocimiento adquirido en los contratos para la formación. Nos tenemos que preguntar por qué al cambiar de empresa el contrato pierde este valor. Una posibilidad puede ser que aparte de las competencias generales o capital humano general, como llamamos nosotros, adquirido, la formación durante largo tiempo también permite acumular conocimiento específico a la empresa, capital humano específico, que es muy valorado para la empresa, pero no para otras empresas. Pero tenemos que garantizar que el contrato por lo menos ofrezca formación que es valiosa tanto en la empresa de prácticas como fuera. Por lo tanto, si resumo, y espero, ¿voy bien con el tiempo? Vaya. Os voy a contar un segundo papel, entonces. Resumen. Tengo más, pero resumen de los resultados. La participación en los contratos de aprendizaje mejoran la inserción laboral y la estabilidad del empleo en manera significativa y sobre todo para largas duraciones. El aspecto más relevante es claramente el alto porcentaje de contratos que pasan a ser indefinidos al cabo del segundo y tercer año. Los efectos acumulados son muy notables, sobre todo si tomamos en consideración el deterioro que hay en el mercado laboral para jóvenes en España. Y la participación en un contrato de aprendizaje de máxima duración en la práctica duplica la posibilidad de que esta persona joven accede a un contrato indefinido en los primeros años, bueno, 7 años, que todavía es un periodo muy largo, pero duplica la posibilidad. Y, como he dicho, los resultados apuntan a la necesidad de garantizar la transferibilidad de las competencias adquiridas. Queremos evitar que el contrato ofrezca demasiada formación específica a la empresa de prácticas, pero esto quiere decir también que no tenemos que diagnosticar a las empresas que forman a aprendices, pero no se quedan con ellos. Hacen un servicio estupendo, ¿no? Y deben de ser reconocidas por ellos. Tras hacer el estudio y hablar y presentar esto en muchos sitios, también hemos
recopilado recomendaciones. Tengo unos 8 y luego encantado de entrar en debate con vosotros. Primero, para mí está claro que la recomendación principal es que las autoridades y todos los que participamos en el sistema debemos de fomentar la creación de contratos de formación de larga duración. Este vínculo duradero en la primera etapa tiene efectos vitalicios positivos para jóvenes que posiblemente se equivocaron a una edad muy corta de 16 años. Segundo, si hablas con personas que quieren formalizar este contrato, te hablan de dificultades burocráticas, que es una carga más grande que otros contratos, claramente porque aquí se trata de formación. Hay que acordar un plan formativo, hay que contar con el permiso de SEPE. Ahí hay una combinación de desconocimiento por algunas pymes, pero también falta de recursos. Debemos de hacer lo máximo, primero, para cargar la carga burocrática a las pymes, se hizo referencia aquí esta mañana, pero también se debe flexibilizar la norma para permitir que se adapte el contrato de la mejor manera a las necesidades de las empresas, pero también de las personas. Si hay algo que me hizo enamorar del proyecto de Amadip y del proyecto que lleva Nacho en Fundación Exit, es la centralidad de los jóvenes. Yo, que soy profesor universitario, hay años y que apenas reconozco el nombre de los alumnos un año más tarde. Me pasan por delante muchísimos alumnos y al final a veces no te involucras tanto en cada individuo. Aquí en los proyectos que funcionan, el alumno está central y se debe de adaptar la formación a todas las necesidades que tienen estas personas. Y las autoridades deben de hacer un esfuerzo máximo para permitir esta adaptación. Pero siempre sin devaluar la formación. Flexibilizar no es sinónimo a devaluar. Como flexibilizar el mercado laboral tampoco es sinónimo a desregular, ¿no? Por las características de los contratos de aprendizaje, las autoridades deberían, sobre todo, prestar especial atención a los intereses de los colectivos más vulnerables. Después de las últimas reformas, acabar el ESO ya no está entre, digamos, los títulos que pueden validar el contrato. Se puede hacer como actividades principales, complementarias, pero es más difícil ahora que se reenganchan a la educación a través de un contrato de formación, a menos que al final del contrato, con los certificados de profesionalidad, deciden continuar. Y seguro, y este es clave, la norma actual no facilita, o a veces incluso dificulta, la elaboración de itinerarios formativos. Para daros un ejemplo, a la edad de 16 años, cuando no tienes la ESO, puedes hacer un certificado de nivel 1, pero no puedes hacer un certificado a nivel 2. Pero lo natural es permitir que haya un contrato duradero de varios años que primero alcance el objetivo del certificado de nivel 1 y condicional a alcanzar este certificado de nivel 1 se pasa al nivel 2 con prácticas en línea con esto, pero manteniendo la relación con el alumno y ofreciendo realmente un horizonte de formación de largo tiempo con objetivos formativos ambiciosos. Incluso, yo diría que al final del tercer año, con los certificados de segundo nivel que los alumnos aquí obtienen, es fácil reengancharse incluso a la formación reglada. Y esto al final son beneficios que tenemos que tomar en consideración y debemos, otra vez, hacer un máximo esfuerzo para hacer posible estos itinerarios formativos. Estamos en un mundo que cambia muy rápidamente. En otros entornos hoy estaría hablando del futuro del empleo
como las nuevas tecnologías, la robotización, la inteligencia artificial está poniendo patas arriba al mercado laboral, pero quiero decir sobre todo que las necesidades de las empresas y las competencias y conocimientos que necesitan tener a los jóvenes cuando entran en el mercado cambian muy rápido. Los contratos para la formación solo pueden jugar un papel útil si somos capaces de adaptar lo que es la normativa y sobre todo el fichero de especialidades formativos, ¿no? Este otra vez es un proceso que se puede hacer mucho más rápido, porque sin que figure la formación en estos ficheros no se puede ofrecer, ¿no? Yo pienso que hay que pensar en sistemas en que de entrada se permite y se va verificando con el tiempo en vez de largos procesos de adaptación antes de dar los permisos. Conviene, y en esto soy casi un talibán, conviene reconsiderar el sistema de incentivos económicos. En España, las políticas activas de empleo durante mucho tiempo se limitaban a bonificaciones, es decir, se compraba contratos indefinidos con recursos públicos. Pero lo que demuestra la evaluación es que realmente no se están creando relaciones más estables, lo que se está comprando es un contrato que se llama indefinido, pero que a menudo termina en el momento que terminan las bonificaciones. El contrato de formación cuenta con bonificaciones de varios tipos, la cuota de la seguridad social al 100%, hay bonificación de 8 euros por hora por la formación y el coste del tutor, y luego hay una bonificación para la transformación o la conversión en contrato indefinido al final del contrato. Esta última dudo que tenga mucho impacto. Sería mucho mejor que este dinero iría a fomentar la formación, es decir, invertir en formación, porque esta formación en manera duradera va a mejorar la empleabilidad del joven. Comprar un contrato indefinido al final del primer contrato, dudo que un empresario o una empresa que ha invertido en ti durante 2 o 3 años cambia su decisión por una bonificación. Pero con más contribución al coste formativo, el joven podría salir mejor preparado todavía. Y en este sentido me parece importante poner otra vez en vuestra atención que hasta el año 2016 se podría bonificar horas formativas adicionales. Es decir, en España las empresas reciben bonificaciones por las horas mínimas estipuladas por ley. 25% en el primer año, 15% en los años sucesivos. Hasta 2016 lo que se podría hacer es ofrecer más horas de formación y se bonificaban estas horas con cargo a la garantía juvenil. Esto que permitió en esta fundación, por ejemplo, ofrecer, si no me equivoco, clases de idioma, ¿no? Se cambió esto por un complemento salarial. Es decir, en vez de pagar la formación, se utilizaba hasta hace escasos meses los mismos fondos para pagar un suplemento de renta al joven aprendiz. Fue una de las peores decisiones que se podría tomar. Está desactivado, pero no hemos recuperado la bonificación de horas adicionales y desde aquí yo hago un llamamiento a que se haga. No he hablado de la FP dual del sistema reglada, pero conviene separar y mantener separado los dos sistemas. La FP del sistema reglada va dirigido a jóvenes que han completado sus estudios secundarios y debe ofrecer para ellos formación de alta calidad. Y los contratos de aprendizaje deben de servir al colectivo que no terminó sus estudios secundarios y a través de esos contratos pueden tener formación. Pero tenemos que evitar que alumnos que podrían ir o continuar dentro del sistema reglado se sienten atraídos por los contratos de aprendizaje porque tienen un contrato laboral y tienen un salario.
Y por tanto, una de las cosas primeras que debemos de hacer es igualar las condiciones económicas para evitar que un joven pueda equivocarse, abandonar el sistema regular para irse a un contrato de aprendizaje con el objetivo de ganar algo más en el corto plazo. Dado que tengo 2 minutos, ¿las tengo? ¿Sí? Solo decir que también hay en la página web de FEDEA un estudio sobre formación dual reglada, los ciclos de FP medio y de grado alto. Otra vez se trata de una evaluación de impacto muy riguroso y yo diría con resultados muy interesantes. Cualquier persona interesada en ver cómo funcionan estos títulos y si mejoran la inserción laboral comparado con la FP presencial de antes, pues os invito a ir a la página web de FEDEA. Y no me resta nada más que daros muchas gracias por vuestra atención y larga vida a la Fundación y a todas las personas que trabajan en ella o que colaboran con ella. Es un placer estar aquí.